Bienvenidos a Mentes Sin Fronteras. Soy Amanda. Tenemos Cora Romero hoy. Ella trabaja en Elite DNA. También estamos celebrando un año de Mentes Sin Fronteras. Empezamos en septiembre de 2024. Este tema que nosotros vamos a cubrir sobre el autismo. Cora Ujú. tiene muchos años trabajando con niños y niñas en el Spectrum y también vamos a hablar de malentendidos y entender qué es lo que es correcto. También si Ujú. estás oyendo este podcast y tu niño o niña recientemente te dijeron que tiene autismo o autismo, yo creo que oyendo Cora hablando te va a ayudar mucho y también puedes poner preguntas abajo del video de nosotros en YouTube a ver si podemos ayudarte ahí también y también llamar a la TNA para hacer una cita. Pero para Ujú. empezar, gracias Cora por estar aquí. Hola Amanda, un placer. En verdad estoy demasiado emocionada, agradecida por esta plataforma que han creado con el DNA para que podamos compartir no solamente información, pero experiencias, recursos a nuestra comunidad latina, no solamente acá en Lee County, pero en verdad, ¿por qué no Florida y el resto del país? Entonces, en verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad y estoy demasiado emocionada por charlar contigo el día de hoy y para ver cómo toma esta información nuestra comunidad latina el día de hoy también. Bueno, para empezar, Cora, dime un poquito a los oyentes, un poquito de ti, de dónde eres, tu cultura. Ujú. No sé si lo han escuchado por el acento, pero sí, soy colombiana. Nací en Bogotá, pero me crié en una ciudad muy chiquitita en el sur de Colombia llamada Villavicencio. Desde muy temprana edad, yo quería trabajar con niños. No sabía muy bien qué era, cómo era, pero siempre quería trabajar con niños y con una población vulnerable. Se me dio la oportunidad, gracias a mis padres, de venir a estudiar acá a la Florida. Terminé la escuela, el bachillerato. Hice mi programa de psicología acá en FGCU y fue con ese programa que comencé mi carrera en sí con la comunidad del espectro autista. En FGCU, parte del programa te hacen hacer horas de voluntarias y las puedes hacer en cualquier cosa que tú quieras. Tú estás dando tu tiempo, eso te cuenta. Pero yo quería hacer algo un poco más intencional. Yo quería comenzar a formar mi carrera y saber si y estaba como lista para comenzar a trabajar y comencé a trabajar con una organización sin ánimo de lucro acá en Lee County. Y en verdad, cuando conocí a la comunidad, conocí a las familias y me comencé a envolver un poquito más acerca de las necesidades, a comenzar a advocar para que hayan policies para ellos, para que haya una comunidad enfocada, no solamente en una mente individualista, pero más hacia la comunidad, sobre todo cuando se tienen tantas comunidades vulnerables. Entonces así comenzó en sí mi carrera y mi pasión por ser un advocate para esta comunidad. Entonces, un poquito más acerca de mi experiencia. Soy RBT, trabajé por 8 años promoviendo Applied Behavioral Analysis, que es una terapia conductual para individuos que tienen un diagnóstico de autismo y otros tipos de diagnósticos, pero se enfoca bastante en el autismo. Ahí también trabajé mucho en no solamente proveer terapia, pero generar y crear grupos sociales en los cuales esos niños, adolescentes, adultos podían conocer a otra gente de su edad, participar en actividades y en verdad florecer en esa parte social que tiende a ser una de las grandes limitaciones de los individuos con autismo. El último enfoque que he tenido fue como Autism Navigator. Aquí mi rol fue ser ese bridge, ese puente para conectar a las familias con los recursos disponibles en la comunidad. Entonces es interesante porque muchas cosas que nosotros vemos como algo del día a día, muchas de nuestras familias acá locales y familias que tienen niños con autismo ven ciertas barreras. Te puedo dar un par de ejemplos. Cortarse el pelo. Para muchos simplemente uno va, hace una cita,
se corta el pelo y listo. Pero cuando tenemos a un individuo con necesidades sensoriales, con necesidades de ir a un lugar nuevo, de cortarse el pelo, que también puede ser una experiencia un poco difícil para muchos, los padres no saben dónde ir. Entonces fui como ese bridge para muchas de esas familias para conectarlos con esos recursos y otras agencias acá en la comunidad, aparte de la parte clínica que sigue siendo como esa fundación para para muchas familias. Ujú. Wow, so ha sido mucho en tus 8 años ayudando a muchas familias y eso es buenísimo porque yo creo que es importante para formar esa comunidad en el tratamiento del autismo porque yo Ujú. creo que muchos padres se sienten solos, que no Sí. saben qué es lo que hacer. Y a Ujú. veces, bueno, cuando yo estaba en la escuela, ellos hacían como assessments o como Ujú. pruebas para Ujú. ver si había un diagnóstico de autismo, si los padres pensaban que querían ver si Ujú. su niño o niña necesita más ayuda. Pero no sé si la escuela lo están haciendo ahora o si Ujú. paraban a hacer eso. Ujú. Pero también yo he oído de mis pacientes y sus familias que es muy difícil para encontrar una organización que lo hace gratis o con el seguro. Yo sé que nosotros vamos a hablar de eso un poquito más en el episodio, pero yo creo que lo Ujú. que estás haciendo ahora es buenísimo para la familia, para ayudar, para dónde se puede cortar el pelo, como tú dijiste. También, no sé cómo decirlo en español, pero los earbuds, por ejemplo, yo he oído que Ujú. eso es buenísimo también. Si los niños se sienten incómodos en las clases con, o sea, los ruidos en las clases. So, Ujú. hay cosas que estamos Ujú. haciendo, aprendiendo, así para formar una comunidad más seguro. So, muchas gracias por todo que tú haces. Gracias, Amanda. Y creo que lo que es súper importante, lo que tú has dicho, es que como comunidad nos estamos evolviendo y estamos siendo más proactivos, no solamente en la parte del diagnóstico y ver esas señales a temprana edad, pero también en un sentido de como comunidad, tener esa, no solamente estar aware del autismo, pero ser inclusivo, ser Mm, welcoming a esas comunidades, a esos niños, a esas familias. Entonces, antes de comenzar en nuestra charla el día de hoy, es importante tener como la fundación y una explicación acerca de lo que es el autismo. mm, Creo que en español se dice trastorno del espectro autista y lo conocen como TEA. Y esto es una condición del desarrollo que incluye en la forma que una persona se comunica, aprende, se relaciona y en cierta forma cómo percibe el mundo. mm, Es importante también tener en cuenta que cuando decimos conozco una persona autista, has conocido a una persona autista. Como humanos tenemos esa, como esa ímpetu de poner a todo el mundo en cajitas, en compartimentalizarlos o en generalizar. ¿Sí? Y con el autismo no se puede generalizar porque su mismo nombre lo dice, es un espectro. Y en ese espectro cada individuo va a tener fortalezas y cada individuo va a tener sus propios desafíos, independientemente pues de qué tipo de nivel de autismo tenga esa persona. ujú. Y gracias por decir eso, como si conociste a alguien con autismo, no vas a conocer a alguien exactamente lo mismo, porque nosotros Ujú. somos humanos. Y sin Ujú. autismo, nosotros somos diferentes. Al fin. Exactamente. So, yo sé, para mí voy a ser diferente de mi hermana, pero nosotros Exacto. crecimos en la misma casa. So, no es Exacto. diferente con este diagnóstico. So, es Ujú. importante para los padres también tener la mente abierta. So, vamos a Ujú. empezar con eso. Si tú estás hablando con padres en tu oficina, son nuevos a la organización aquí en UNITN y Ujú. te preguntan, o sea, ¿qué es lo que es el autismo? No entiendo estas palabras clínicas o qué es lo que me dijeron Ujú. en la escuela cuando llevé a mi niño. ¿Me lo puede decir unas palabras como más casual? ¿Qué es lo que le vas Ujú. a decir? Bueno, es importante también, esa pregunta que tú me haces es una pregunta que se hacen todos los padres de familia y que hacen esa pregunta a diferentes profesionales. Y es en cierta forma difícil tener una respuesta que encaje a cada familia, porque en sí, como acabamos de hablar,
cada individuo es único. Algo que sí me gusta comenzar como a comenzar a explicar es a comenzar a derrumbar ciertos mitos que como cultura, tal vez como latinos, se han creado porque la abuelita le contó a la mamá, porque tu mamá te contó a ti, y se genera esas ideas que en cierta forma son los que crean los estigmas y que hace tan difícil llegar a una conclusión y que un padre de familia no se sienta culpable, que un padre de familia pueda decir, este es un diagnóstico en el cual en cierta forma, bueno, el padre y el hijo va a comenzar a tomar esos caminos paso a paso, porque también súper importante es que por medio de que el niño crezca, sus necesidades se pueden también ver muy diferentes. Mm, Entonces, las necesidades de un niño de 2 años van a ser muy diferentes a un niño de 16 o a un adulto de 34. mm, Entonces, para en cierta forma responder esa pregunta, es importante también dejar, aunque sea en términos simples, dejar claro que es algo neurológico. mm, Esto no es una enfermedad, esto no es algo que con un té de manzanilla se te va a quitar, con Vaporú se te va a ir, con medicina se te va a quitar. Entonces, el entendimiento y la información mm, con paso a paso es la que en verdad ayuda a los padres a llegar a un momento de paz y de aceptación en las cuales van a tener las herramientas y la fundación para aceptar esa ayuda. mm. Yo creo que como tú dijiste, aceptar la ayuda es lo más importante, porque yo creo que cada día es una oportunidad para aprender más de Ujú, tu hijo o de tu hija, y también en qué es lo que presente, qué es lo que necesitan, como tú dijiste. A veces las ujú, necesidades cambian con la edad. Y también dónde vives, por ejemplo, qué ujú, clase de escuela. Yo sé que las escuelas públicas en la Florida tienen como más acceso a programas para los niños, a los puestos de la escuela, por ejemplo, privada. Pero yo sé que las cosas están cambiando, como tú dijiste, para ujú, ser más ujú, mejor. Pero vamos a empezar, yo sé que ya cubriste unos cuantos, pero con los malentendidos comunes en la comunidad hispana. So, la primera que apunté es solo una fase. Cuéntame un poquito. ujú. Bueno, como hemos estado conversando, ya sabemos que no es una enfermedad, no es algo que se va a ir. Entonces, claramente no es una fase, no es porque un día se levantó y dijo, hoy voy a tener comportamientos un poco más autistas y mañana no tanto. Entonces, lo que sí he escuchado mucho de las familias y una vez más es por la falta de información, es el hecho de que se va a quitar o se va a ir o es simplemente esa rebeldía o porque no quiere. Entonces, el tener más entendimiento acerca de esta condición permite el quitar ese velo de es una fase, va a pasar, sino va a ser un camino que vamos a tener que caminar en diferentes aspectos de la vida y en diferentes momentos de ese desarrollo que ese individuo va a comenzar a tener. Muchas gracias para esa clarificación. Ahora, para Ujú. el segundo, es culpa de los padres. Aquí es Ok. cuando empieza la vergüenza o el shame. Ah, Ujú. Cuéntanos un poquito de esto. Y mira que tú lo nombras, pero como te contaba anteriormente, he tenido la oportunidad de trabajar con muchos padres de familia y esto es algo que muchos de ellos han abierto su corazón y me han dicho, ¿qué hice? O sea, ¿cuándo fue mi culpa? ¿Qué fue lo que no hice? ¿Qué fue lo que hice? ¿Fue cómo lo crié? ¿Fue mi término de disciplina que era más relajado? Y, y en verdad no es así. Sí que si hay una historia de autismo en la familia, llega a tener cierto porcentaje de que vuelva a poder a pasar y que más familiares tengan o tengan no solo los síntomas, pero lleguen a un diagnóstico de autismo. Entonces, esa es una de las cosas que sí quiero como derrumbar el día de hoy y es el hecho de que no es algo de culpas. Esta condición es algo que neurológicamente y naturalmente puede ocurrir sin necesidad de tener que culpar a alguien o a algo. Ujú. So, no es la culpa de los padres. A veces en inglés se dice nature versus nurture, right? Ujú, Depende del ambiente, también
los genetics. So, es importante para quitar ese pensamiento porque no está ayudando a los padres. Totalmente, Ujú, totalmente. Y ese sentimiento que tal vez puede ser la culpa, que puede ser la vergüenza internamente, vuelven a crear ciertas barreras en el desarrollo del individuo, del niño, porque muchas veces esa vergüenza evita que vocalicemos el pedir ayuda porque siento esa vergüenza, entonces no tengo las palabras para decir, no sé o no entiendo a mi hijo, no sé qué necesita, no sé cómo ayudarlo. ujú, Y para ponerlos un poco más generalizado es, ¿qué padre en verdad sabe cómo ser padre? Así sea tu primer hijo, o sea tu tercero, o tengas más, cada experiencia es tan única y no hay una forma de ser el padre perfecto. Lo que sí se puede hacer y lo que hemos estado hablando es qué cosas podemos hacer para educarnos, qué cosas podemos hacer para envolvernos en una comunidad que no solamente nos preste ayuda, sino que apoye a estos individuos en la escuela, en un parque, en el teatro de películas, en un restaurante. Entonces, esas son las cosas que se pueden hacer como padres de familia y como comunidad para cambiar ese lente que tenemos y volvernos una comunidad más abierta y más inclusiva. ujú. Muchas gracias para eso. Ahora vamos a hablar del malentendido. No habla, entonces no entendí o no entendí. So, ¿qué es lo que Y piensas? eso también, total, Amanda, totalmente, em, el lenguaje hace tan gran parte de nuestra personalidad, de nuestra cultura, de cómo nos expresamos. Pero es importante no olvidar que no es la única forma de comunicarse, Ujú, ¿vale? Entonces quiero tomar un paso atrás y darles como un ejemplo y quiero también como decir, como padres, madres cuidadoras, ellos tienen un superpoder de poder entender ciertas cosas que otras personas no. Entonces, quiero que se imaginen un bebé. El bebé está llorando y generalmente el cuidador, o sea, el padre y la madre puede decir, ah, está llorando porque tiene hambre, o está llorando porque necesita un cambio de pañal, o ese lloriseo es porque tiene cólicos. Y uno dice, ¿cómo saben? Porque la comunicación no solamente es verbal, la comunicación comienza desde que el bebecito está en la pancita de la mamá, ¿sí? Entonces, más que buscar palabras, es buscar esa conexión para tener conversación. Entonces, en el aspecto de individuos con autismo, lo quiero replantear en la forma de que, si bien sí, muchos individuos con autismo son verbales, hay ciertos individuos que no lo son. Tienen limitaciones en el desarrollo de habla o no tienen habilidades verbales. Eso no quiere decir que no se puedan comunicar. Entonces, acá tenemos la ventaja, no sé si solamente es en Estados Unidos o en diferentes partes del mundo, que se pueden llegar a tener devices como los iPads o como las tablets que tienen formas de comunicarse. Es como un tablero y con ello pueden aprender, con ayuda de terapistas, a comunicar no solamente lo que necesitan, ujú, pero lo que quieren, lo que piensan, lo que les gusta. También se utilizan mucho, especialmente cuando están trabajando en terapia comportamental, se utilizan tarjetitas para comenzar esa iniciación del lenguaje por cartas. Hay otros chicos que aprenden idioma de señas, creo ujú. que se dice así. Sí. Y parte también es la comunicación no verbal. Tal vez ya tenemos 8 años y no estamos llorando porque tenemos cólicos, pero sí podemos, le cogen la manito de la mamá y la llevan a un lugar, o pointean a las cosas, o hacen gestos y sonidos que son muy únicos de ellos. Yo he tenido y he trabajado con familias de niños que no son no verbales y son grandes comunicadores, porque no ser verbal no significa no poder comunicarse o no entender. Muchas gracias para eso, Cora, porque yo sé que hay muchos padres que posiblemente están oyendo este episodio y se van a sentir, ¿sabe? Como un relief oyendo Ujú. esta descripción.
y estoy notando el tiempo y quiero cubrir más temas. Yo sé que ya tocaste un poquito del estigma y cómo trae la vergüenza, la culpa y a veces forma una barrera de encontrar tratamiento porque los padres no quieren como aceptar que sus hijos tienen el autismo. Y después, Ujú, porque como dijimos, es una fase, una etapa, pero eso no es cierto. Después no tienen tratamiento. So, ujú, vamos a empezar con eso. ¿Por qué es importante para los padres llevar su hijo o hija para la terapia o para hacer a speech therapy o ujú, RBT? ujú. Bueno, entonces estamos en la base de la importancia de hacer esto a una temprana edad. Quiero también resaltar que si no se pudo hacer a una temprana edad, no significa que no se deba hacer. Mm, ¿Ok? Si estamos viendo esas señales, retraso de habla, poco control visual, movimientos repetitivos, intereses específicos, sensibilidades sensoriales, quiero decir, dificultades para tolerar sonidos, texturas, olores, sabores. Esas son las cosas que tenemos que estar pendientes para poder comunicar esas preocupaciones a los proveedores como los pediatras. mm, Ese es el primer paso. Pero antes de seguir al segundo punto, no quiere decir que si tu hijo hace una o dos cosas que mencioné, necesariamente tenga autismo o vaya a tener autismo. Cada niño se desarrolla a tiempos diferentes, así tengamos esos parámetros sociales o de la historia que nos dicen a qué edad tienen que hacer ciertas cosas. Con esa base es, uno, es ser proactivo, hacer esas preguntas, comunicarse con esos proveedores, sea el doctor, sea el profesor, sea la persona del daycare, es muy importante para tomar los primeros pasos a llegar a un diagnóstico. Rápidamente es la importancia de un diagnóstico no solamente es para saber qué es lo que está pasando, pero tener un diagnóstico abre puertas para recibir servicios clínicos y para recibir apoyo como lo es en las escuelas públicas acá en Estados Unidos. mm, Entonces, sí urjo a las familias de que tengan esas conversaciones, que si tienen preocupaciones, hablen con sus doctores, hablen con esos proveedores que ven a sus hijos en diferentes settings para tomar los pasos a no solamente llegar a un diagnóstico, pero llegar a recibir las ayudas que se necesitan para fomentar el desarrollo de ese individuo. mm. Muchas gracias por esa explicación. Ujú, Ya cubrimos las señales para observar. Muchas gracias para decir que no necesariamente significa que tienes autismo. Si tienes ujú, unas cuantas de esas señales, espera antes de hablar con un doctor o alguien clínico que tiene ese propio educación para decir sí o no, porque también hay otro diagnóstico que incluye esas señales, ¿sabes? Como correcto. ansiedad o ADHD, por ejemplo. Ujú. Es importante para recibir esa ayuda, como tú dijiste. ¿Qué es lo que piensas que son las barreras como primarias que las personas encuentran cuando quieren abrir la puerta para los servicios? ¿Y cómo lo podemos manejar? Ujú. Claro, y eso es un tema bastante fuerte, porque claro, el primer paso es decir, necesito ayuda. Pero lo que estamos viendo, y te puedo decir que con el ITN es algo que estamos trabajando y fomentando, es una de las mayores barreras es que lamentablemente no tenemos proveedores no solamente bilingües, pero proveedores que estén entrenados para proveer estos servicios. Entonces, una de las primeras es, necesitamos más personas que puedan proveer esos servicios. Ese es uno. También hablando de eso, es la barrera del idioma. Muchas de nuestras familias han venido acá y todavía están trabajando en aprender inglés o en acoplarse a la nueva sociedad y parte del diagnóstico son entrevistas. Y muchas agencias, o pocas agencias debería decir, pocas agencias ofrecen terapistas o traductores que puedan facilitar esa evaluación para llegar a un diagnóstico. Entonces, esa ya sería la segunda barrera, es no tener los proveedores es una, y la segunda es cómo se termina de evaluar
en un idioma que sea de la familia y que sea del niño. Y Ujú, ahora, yo sé que, como tú dijiste, Elite DNA están trabajando todos los días para ser más ujú, inclusive y tener servicio para los niños con autismo. Yo ujú, sé que tenemos muchos terapistas aquí que dedican mucho de su educación para ayudar a esta familia como usted misma. Ah, ujú. para ya terminar, ¿qué más quieres ofrecer a los oyentes, de este tema? Si piensas que nosotros dejamos algo que quieres ofrecer. Claro, primero que nada, si hay preguntas, definitivamente déjenlo en los comentarios. Me encantaría poder seguir esta conversación porque claramente el día de hoy fue algo bastante general que queríamos comenzar, pero si hay más preguntas, definitivamente compártanlas con nosotros. Pero así como un último mensaje es que no dejemos que un diagnóstico sea la razón por la que nos caemos a pedazos. El diagnóstico simplemente, en cierta forma, es la primera parte que nos puede ayudar a crecer. Entonces, más que un diagnóstico, invito a los padres de familia, tal vez profesores, profesionales que nos estén viendo, es en vez de querer cambiar a otra persona para que sea como nosotros, es que seamos más flexibles y que veamos el mundo con diferentes lentes en el cual el amor y la compasión pese más que esos estigmas que conversamos el día de hoy y que tengamos esa mente abierta para poder ofrecer más oportunidades y las herramientas que otras personas también necesitan para crecer y avanzar. Muchas gracias, Cora. Y para los oyentes que ahora quieren hacer una cita por su hijo o hija, o posible hay un adulto que está oyendo este podcast episode, ¿cómo pueden hacer una cita con nosotros? Claro, bueno, un par de cositas que pueden hacer es una por nuestra website. Les podemos dejar esa información hacia el final del podcast. El ITN, si nos ponen en Google, ahí vamos a salir. También nos pueden mandar por ese mismo website un email. Nos pueden dejar como esa inquietud en los comentarios del día de hoy. Y creo que nosotros tenemos muchas plataformas en las cuales tenemos esa relación con la comunidad y con los pacientes que ya tienen los servicios con nosotros. Muchas gracias. Y como dijiste, para empezar es lo más difícil, pero cuando ya empiezas a hablar con tu comunidad y las Ujú, puertas van a abrir para los servicios, yo creo que este episodio va a ayudar a muchas personas para sentir más conectados. Muchas ujú. gracias, Cora, por tu tiempo. Gracias, Amanda. Un placer estar acá, compartir contigo y con todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Muchas gracias. Bye.